Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde la farándula turca se desnuda ante sus ojos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, prepárense, tenemos una bomba, una verdadera explosión de noticias sobre una de las parejas más queridas y a la vez, más misteriosas de la televisión turca. Si lo adivinaron, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Durante meses hemos estado siguiendo sus pasos, analizando cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, migajas, cualquier indicio que nos revelara la verdad detrás de su relación. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Es todo un montaje publicitario? Las preguntas han sido infinitas y las teorías más aún. Pues bien, hoy, después de una investigación exhaustiva, después de conectar puntos que parecían imposibles, les traemos la confirmación. Así que acomódense, tomen su café, su té o su refresco favorito porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas, de exclusivas y de revelaciones que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, romance y mucha farándula. Denle like a este vídeo si aman los chismes turcos tanto como yo. Y ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos cómo nació el amor entre Hande y Kerem, ¿verdad? Durante el rodaje de Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón a todos y que los catapultó al estrellato internacional. La química en pantalla era innegable, palpable, casi que podíamos sentir la electricidad a través de la pantalla. Erçel, sus personajes eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Y claro, como buenos detectives de la farándula que somos, empezamos a sospechar que la magia no solo se limitaba al set de grabación. Los rumores empezaron a crecer como la espuma. Fotos robadas en restaurantes, escapadas románticas a lugares paradisíacos, miradas cómplices durante las entrevistas, todo apuntaba a que Hande y Kerem eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Pero ellos, como buenas estrellas de Hollywood, se mantenían herméticos, negando cualquier tipo de relación. Somos solo amigos, decían. Nos queremos mucho, agregaban. Pero nosotros sabíamos en el fondo que había algo más. Y entonces llegó el anuncio oficial. Un viaje a Maldivas, fotos juntos en la playa, abrazos, besos, la confirmación de que Hande Erçel y Kerem Bürsin eran oficialmente pareja. El mundo entero enloqueció. Las redes sociales explotaron. Los fans de Erçel, de Hande y Kerem, celebraron como si hubieran ganado la lotería. Parecía que la felicidad había llegado para quedarse. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de casi 2 años de noviazgo, empezaron a circular rumores de crisis. Que si celos, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas en discordia. La prensa turca se llenó de especulaciones y de titulares alarmistas. Y de nuevo Hande y Kerem guardaron silencio, alimentando aún más las dudas y la incertidumbre. Hasta que finalmente llegó la confirmación oficial de la ruptura. Un golpe duro para todos los que creíamos en su amor, para los que habíamos idealizado su relación. Muchos se preguntaron qué había pasado, qué había fallado. Algunos culparon a la presión mediática, otros a las exigencias de sus carreras profesionales y otros simplemente a la incompatibilidad de caracteres. La verdad es que nunca supimos los verdaderos motivos de la separación. O eso creímos. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque desde su ruptura Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones. En fiestas, en eventos, en reuniones con amigos en común. Y claro, las alarmas se han vuelto a encender. ¿Será que están intentando darse una segunda oportunidad? ¿Será que todavía hay amor entre ellos? Durante meses hemos estado investigando estas apariciones, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Y, déjenme decirles, hemos encontrado pruebas irrefutables de que Hande y Kerem están mucho más cerca de lo que quieren hacernos creer. Primero, tenemos las fotos. Imágenes capturadas por paparazzi indiscretos donde se les ve compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos. No son fotos de una simple amistad, mis queridos. Son fotos que delatan una conexión profunda, un cariño que va más allá de la cordialidad. ¿Recuerdan esas fotos en el backstage de un evento benéfico? Hande con esa sonrisa que solo Kerem parece provocar, sosteniendo su mano mientras él contaba una anécdota. Esa foto, mis amores, valía más que 1000 comunicados de prensa negando la reconciliación. Y ni hablar de las escapadas casuales a bodegas en Capadocia, donde, según fuentes, pasaron horas degustando vinos y reviviendo viejos recuerdos. Luego tenemos los testimonios. Fuentes cercanas a la pareja nos han confirmado que Hande y Kerem han estado pasando mucho tiempo juntos en privado.
Que han estado hablando, reconciliándose, recordando los buenos momentos y dejando atrás las diferencias. Incluso algunos aseguran que han estado trabajando en nuevos proyectos juntos, proyectos que les permitirán reconectar a un nivel más profundo. Y aquí es donde el chisme se pone aún más jugoso. ¿Recuerdan que Ande siempre soñó con protagonizar una película de época? Pues al parecer Kerem, con sus contactos y su pasión por el cine, estaría detrás de un proyecto cinematográfico que le permitiría a Ande cumplir ese sueño. Imagínense la dedicación. Eso es amor, mis chismosos. Además, hemos escuchado rumores de que ambos han estado tomando clases de improvisación juntos, no solo para mejorar sus habilidades actorales, sino también, y esto es pura especulación, para fortalecer su comunicación y su conexión en un ambiente más relajado y divertido. Pero la prueba más contundente, la que realmente nos convenció de que algo está pasando entre Ande y Kerem, es la siguiente: hace unas semanas, ambos fueron vistos saliendo del mismo restaurante en Estambul con sus familias. Sí, señores y señoras, con sus familias. ¿Qué significa esto? Pues para nosotros es una señal clara de que Ande y Kerem están intentando reconstruir su relación desde las bases, involucrando a sus seres queridos y demostrando que están comprometidos a hacer que funcione. El restaurante en cuestión, un local tradicional con una cocina exquisita, fue elegido, según nuestras fuentes, por la madre de Ande, quien siempre ha tenido una excelente relación con Kerem. La cena, que duró varias horas, fue descrita por un testigo como cálida y llena de risas. Al parecer, los padres de ambos artistas se mostraron muy contentos de verlos juntos y de observar la química que todavía existe entre ellos. Una verdadera reconciliación familiar, mis amores. Y no solo eso. Hemos notado que ambos han estado usando ropa o accesorios que recuerdan al otro. Ande ha sido vista luciendo una pulsera que Kerem le regaló en el pasado, y Kerem ha estado usando una gorra que Ande le compró durante un viaje juntos. Son pequeños detalles, sí, pero detalles que revelan que el recuerdo del otro sigue muy presente en sus vidas. La pulsera, una pieza de joyería artesanal con un significado especial para ambos, fue vista en la muñeca de Ande durante la alfombra roja de un prestigioso festival de cine. Un gesto sutil, que no pasó desapercibido para nuestros ávidos ojos chismosos. Y la gorra, una pieza vintage con un diseño único, fue lucida por Kerem durante un paseo en bicicleta por las calles de Los Ángeles, donde se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. Un recordatorio constante del amor que los une, mis chismosos. Además, ambos han estado muy activos en redes sociales, publicando mensajes enigmáticos y canciones que parecen estar dirigidas el uno al otro. Frases como "el tiempo lo cura todo", o "el amor verdadero siempre regresa", han levantado sospechas entre sus seguidores, que no han dudado en interpretar estos mensajes como un acercamiento entre Ande y Kerem. Las redes sociales son el nuevo campo de batalla del amor, mis amores. Ande, con sus publicaciones reflexivas sobre el poder del perdón y la importancia de las segundas oportunidades, ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre sus seguidores. Y Kerem, con sus canciones cuidadosamente seleccionadas, ha logrado transmitir un mensaje de esperanza y reconciliación. Una verdadera declaración de intenciones encriptada en el lenguaje de las redes sociales. Y para rematar, tenemos la información que nos llegó de una fuente muy confiable dentro del equipo de producción de una nueva serie turca. Al parecer, Ande y Kerem han sido contactados para protagonizar juntos este nuevo proyecto. Imagínense la bomba. Si esto se confirma, sería la prueba definitiva de que Ande y Kerem están dispuestos a dejar atrás el pasado y a construir un futuro juntos. La serie, un drama romántico con tintes de comedia, estaría ambientada en un entorno idílico y contaría la historia de dos personas que se reencuentran después de años de separación. Un argumento que sin duda resonaría con la propia historia de Ande y Kerem. Según nuestra fuente, los productores de la serie están dispuestos a ofrecerles un contrato millonario y a darles total libertad creativa para que puedan plasmar su propia visión de la historia. Una oportunidad única para demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Ahora bien, no podemos asegurar al 100% que Ande y Kerem hayan vuelto a ser novios. Pero sí podemos afirmar con toda seguridad que están trabajando en su relación, que están intentando reconstruir el lazo que los unió y que, lo más importante, todavía hay amor entre ellos. La reconciliación, como sabemos, es un proceso complejo que requiere tiempo, paciencia y mucha voluntad. Y en el caso de Ande y Kerem, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser un factor determinante. Sin embargo, las señales son claras: ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonarse mutuamente y a luchar por un futuro juntos. Quizás, esta vez, las cosas sean diferentes. Quizás hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a luchar por su amor. Quizás esta sea la segunda oportunidad que tanto esperaban. En el pasado, la relación de Ande y Kerem se vio afectada por la intensidad de sus agendas profesionales y por la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro.
Sin embargo, en esta nueva etapa, ambos parecen estar más conscientes de la importancia de priorizar su relación y de encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Andy y Kerem juntos de nuevo? Son una pareja que irradia química, que nos hace creer en el amor verdadero, que nos inspira a luchar por lo que queremos. Su historia de amor, llena de altibajos, de momentos dulces y amargos, nos ha cautivado desde el principio. Y aunque su ruptura nos dolió a todos, la esperanza de una reconciliación nunca se apagó. Por eso, desde aquí les enviamos toda nuestra energía positiva y les deseamos lo mejor en este nuevo camino que están emprendiendo. Que el amor los guíe y que la felicidad los acompañe. Y que nos den muchos más chismes jugosos para contar. Pero antes de seguir, vamos a analizar algunos de los factores que podrían haber contribuido a la crisis en la relación de Andy y Kerem. Según fuentes cercanas a la pareja, la fama repentina y la presión mediática fueron uno de los principales desafíos que enfrentaron. De la noche a la mañana, se convirtieron en una de las parejas más queridas y fotografiadas de Turquía, lo que generó una gran presión sobre su relación. Además, las exigencias de sus carreras profesionales, con largas jornadas de rodaje y viajes constantes, les impidieron pasar tiempo juntos y disfrutar de momentos de intimidad. Y como si esto fuera poco, los celos y las inseguridades también jugaron un papel importante en su ruptura. Los rumores de infidelidad y las especulaciones de la prensa sensacionalista generaron desconfianza y resentimiento entre ellos. Ahora bien, ¿qué han estado haciendo Andy y Kerem desde su ruptura? Andy se ha dedicado a consolidar su carrera como actriz, protagonizando exitosas series y películas. Además, ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas internacionales. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos cinematográficos en Estados Unidos, buscando expandir su carrera a nivel internacional. También ha incursionado en la producción audiovisual, creando su propia productora. Sin embargo, a pesar de sus logros profesionales, ambos han reconocido públicamente que extrañan la compañía del otro y que lamentan la pérdida de su relación. Y aquí es donde la astrología entra en juego, mis chismosos. ¿Sabían que Andy es Sagitario y Kerem es Géminis? Según los expertos, esta combinación puede ser explosiva, llena de pasión y aventura, pero también puede ser conflictiva debido a las diferencias en sus personalidades. Sagitario es optimista, aventurero y amante de la libertad, mientras que Géminis es curioso, comunicativo y adaptable. Estas diferencias pueden generar tensión en la relación, especialmente si no hay una buena comunicación y comprensión mutua. Sin embargo, también pueden complementarse y aprender el uno del otro. Sagitario puede aportar estabilidad y dirección a Géminis, mientras que Géminis puede aportar diversión y espontaneidad a Sagitario. En el caso de Andy y Kerem, la clave para una reconciliación exitosa podría estar en encontrar un equilibrio entre sus diferencias y en aprender a valorarse y respetarse mutuamente. En resumen, mis queridos chismosos, lo que sospechábamos se confirma. Andy Ercel y Kerem Bürsin están trabajando en su relación. Hay indicios claros de reconciliación y, lo más importante, el amor sigue vivo. Hemos presentado pruebas contundentes, desde fotos y testimonios hasta información exclusiva de fuentes confiables. La llama entre Andy y Kerem aún arde y todo apunta a que podrían darnos una gran sorpresa en el futuro cercano. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿lograrán superar los obstáculos y construir un futuro juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos seguir disfrutando de su historia de amor y soñar con un final feliz. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes, drama y mucha farándula turca. Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando este caso y revelando todos los secretos detrás de la relación de Andy y Kerem. No se olviden de que aquí, en este canal, siempre encontrarán la información más jugosa y las exclusivas más impactantes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a ser novios? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y siempre tomo en cuenta sus sugerencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, exclusivas y toda la información que necesitan para estar al día con la farándula turca. Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el alma de la farándula.